Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. A todos, espero que se encuentren bien. Hoy viene nuestro hermano Elías a compartir con nosotros. Vamos a hablar hoy en el día de Pentecostés. El tema hoy es hay 100.000 iglesias en el mundo, de 100.000 diferentes doctrinas. ¿A cuál iglesia el Señor hoy, un día como hoy, dejó su espíritu? Vamos a estar mayormente leyendo el Hechos 1, Hechos 2 de la Reina Valera. Aquí tenemos a mi hermano, va a hacer la oración en unos minutos. Queríamos decirles, tenemos una entrevista con una hermana. Queremos que Elías nos hable un poquito en esta semana de esa entrevista. También tenemos al Padre, que el Señor nos ama tanto que el Padre va a volver a hablar con nosotros y vamos a hablar de cismas, que eso es, pues, que las personas de la iglesia ocasionan divisiones en el seno de la iglesia. Va a hablar un poco de idolatría, si Dios permite, y eso es un regalo que Dios nos da de traer un sacerdote aquí en este programa que está empezando. Pero gracias a todos ustedes, que especialmente a los católicos, que le dan share, y le pedimos que sigan dándole share, hemos tenido cosas muy lindas, muy lindas. Aquí nuestro hermano también, esta semana me va a entrevistar a mí, porque como saben, Dios me regaló el don de ser padre hace poco y eso no fue nada fácil. Y él me va a hacer unas preguntas y se las vamos a contestar también en la semana, él y yo, porque él y yo somos uno. Y su canal es Misión San Andrés 2024, YouTube, es lo mismo, él y yo somos lo mismo. Vamos también a hablar de los falsos profetas. O sea que esta semana es bien cargada, ¿verdad, Elías? Sí. Mira, Elías, mucho trabajo, hay que hacerlo. Además de trabajar en lo que hacemos, venimos aquí. Mira, Elías, ¿puedes hablar de la entrevista más o menos que tenemos juntos esta semana a la persona que vamos a entrevistar? Y después, cuando termine, haz la oración. Sí. Bueno, Sí. buenas tardes a todos. Y Acá. no, pues gracias a Dios por este día, Que no lo veas. por este día que Dios nos ha dado. Oye, Elías, perdón, Elías, que aquí vamos a enseñar a alguien aquí para que nos salude. Ven acá. Sí, sí. Ven aquí. Ven acá. Mira, aquí tenemos a alguien que quiere saludarnos. Este es parte de la página Defensa Católica y San Andrés también. Aquí estamos. Wow. Ahí está el testimonio de lo que ha hecho Dios, ¿verdad? Por medio de en tu vida. Y ¿qué me decías? Se me olvidó. Que hable más o menos de qué va a ser la entrevista que tú vas a traer aquí. De la La muchacha que viene con entrevista, nosotros. la entrevista, ¿cuál de todas? La nosotros. El perrito no se escuchó. No, que anuncies la entrevista, que viene la entrevista, que vas a una amiga tuya que va a dar un testimonio. Ah, ok, sí. Bueno, no, pues aquí esta semana vamos a tener, si el Señor lo permite, porque pues es Dios quien lo permite, vamos a tener dos entrevistas con mi hermano Antonio. Vamos a hacer una entrevista a él él va a contar su testimonio y vamos a tener también una hermana del movimiento Juan 23 y va a tener un testimonio también basado al purgatorio. Ella tuvo un encuentro con su familia en el purgatorio y entonces ella nos trae este regalito también para compartirlo.
aquí en estos canales, ya que Dios nos ha puesto, pues, para hacerlo. Pues no nos gusta hacerlo, pero pues tenemos que hacerlo. Sí, es bien fuerte, es bien fuerte. Mira, vamos a hacer la oración. Sí, está bien. Tú eres el privilegiado. Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos por este día, este fin de semana que nos diste con muchas bendiciones. Gracias por la vida de Antonio, su esposa, sus hijos. Gracias por mi esposa, por mis hijas. Gracias por todo lo que nos ha dado, por nuestra iglesia San Pablo en Daytona, que es la que nos ha fortalecido, nos ha traído casi a la conversión. Gracias por todo, por las familias, por todas las personas que pones en nuestro camino, en nuestro trabajo. Gracias por todas las cosas que nos das diario, por el primer milagro de abrir nuestros ojos, poder caminar, poder hablar, poder trabajar y poder evangelizar. Te decimos, vamos a hacer esta oración que siempre hacemos. Oye, perdóname, que quiero también orar por los enfermos en los hospitales o todas las personas enfermas, las almas del purgatorio y los difuntos en las almas del purgatorio. Ok, bueno, y por todos los que dice el hermano Antonio, por todos los que se fueron de esta vida y se fueron con la esperanza de vivir, por aquellas personas que también Dios las está llamando, las está tocando para que vengan a su rebaño. Te pido, Señor, que nos ilumines y nos des la fuerza, la fortaleza para hacer este trabajo, ya que es que los ha puesto aquí. Y como siempre hacemos las oraciones que Él nos ha puesto, vamos a hacer la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo del mal. mal. Amén. Amén. Y a ti también, Dios. Madrecita del cielo, nuestra Madre, vamos a dar también este regalito, estas rosas, esta oración, porque tú también estás intercediendo por nosotros. Y decimos, Dios te salve María. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como tenemos en este fin de semana, que es lo más importante del Espíritu Santo, vamos a llamar al Espíritu Santo para que sea Él que hable, Él que haga las cosas por nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Mira, vamos a hablar aquí. Mira, hoy primero, hay que decirlo nosotros para que estemos claros de todo antes de comenzar. Recuérdense algo, que nosotros no predicamos lo que nosotros queremos.
Nosotros predicamos la doctrina de la Iglesia Católica. Esa iglesia que nació hoy, un día como hoy, en el año 33, esa iglesia de Cristo. Nosotros cogemos los temas, un ejemplo, cogemos los temas, María, con el capítulo y versículo, le mostramos los capítulos que hablan de María. Cogemos la Eucaristía, traemos los capítulos y versículos que hablan de María. Hablamos de la confesión de pecado, le traemos los capítulos y versículos acerca que dice la doctrina de la Iglesia Católica. Nosotros no nos estamos inventando nada, es lo que dice ahí. Nosotros somos testigos de la doctrina de la Iglesia Católica. Tenemos todos nuestros sacramentos y pues eso es nuestro trabajo. Nosotros te llevamos verdad con amor y eso es amor verdadero. Amor con mentiras es amor falso y no queremos hacer eso. Nosotros con mucho amor y respeto nos vienen a hablar de otras religiones y nosotros le pedimos las credenciales. ¿Sí? Muéstranos en la Biblia un capítulo y versículo de dónde ustedes vienen, porque nosotros queremos llevar la verdad y queremos saber quién nos habla, y nosotros somos testigos de esta doctrina y lo traemos aquí. Mayormente nosotros lo que hablamos es Biblia, catecismo y los padres de la iglesia. No salimos de ahí. ¿Okay? Pues entonces yo puse un post hoy bien, a mí me impactó mucho porque vi muchas personas celebrando de otras iglesias el día de Pentecostés. Entonces yo tengo una pregunta, Elías. Esa iglesia que bajó el Espíritu Santo, ¿cuál era esa iglesia? Y ese Espíritu Santo que bajó, que iba a decir toda verdad. Entonces, en esa iglesia, ahí estaba la Virgen María. En esa iglesia habían apóstoles. En esa iglesia había un apóstol que supuestamente Cristo, Cristo que es Dios, le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En esa iglesia partían el pan, que es la Eucaristía. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál es esa iglesia que celebramos hoy, el día de Pentecostés? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a mostrarles a ustedes con la Biblia y mayormente con la Reina Valera de nuestros hermanos separados. Vamos a mostrarles que esa iglesia que bajó el Espíritu Santo era la Iglesia Católica. Y hoy cumplimos años de que nacimos. Qué bonito. ¿Qué tú crees de eso? Sí, bueno, yo creo que voy para 3 años de que he estado yendo a esta gran fiesta de Pentecostés y la verdad, esta es una fiesta muy grande y ahora estaba hablando con alguien yo sobre esto, de que bonita esta fiesta, porque pues se recibe la presencia del Espíritu Santo. Por eso, como dice nuestro sacerdote, no podemos hacer nada sin invocar el Espíritu Santo, porque serían palabras y pues la iglesia celebra este día especial cada año, la fiesta de Pentecostés, donde dice, como dices tú, donde se reunían los apóstoles y en medio de ellos estaba María, la madre de nuestro Señor Jesús. Y pues es claro, porque la mayor parte de las iglesias, pues hay otra que se llama Pentecostés Unido, donde pues también celebran, dicen que ellos celebran también, pero no celebran, no está María ahí con ellos. Entonces, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, pues trae a María desde los tiempos, desde ese día, pues, desde ese día que se celebró con los apóstoles, desde ese día viene María con la iglesia. Entonces, pues, está claro que hay una sola iglesia, o no sé si hay algo otras más que celebren con María. O partan el pan, la Eucaristía. O partan la Eucaristía, pues no sé, pues sé que nosotros, en la Iglesia Católica, pues está este gran misterio que
que es un misterio tan grande, pues, que yo lo creo de lo que pasa. Mira, voy a comenzar leyendo Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo aquí, que Hechos vamos a 2, buscar, sí, 1. déjame, lo voy a buscar yo también para llevar también. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, ¿qué dice ahí? Que Hechos todos. 1, ¿qué? Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando dice unánime es que eran unos. Eran unos. Y entonces, vamos ahora al capítulo 1, versículo 13. ¿Quiénes estaban allí? Capítulo 1, versículo 13 dice, y entrados, ok, vamos a leer del 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos, o sea que ya vemos a unos apóstoles ahí. Esa iglesia que recibió el Espíritu Santo, habían apóstoles. O sea que esa iglesia que recibió la verdad, el Espíritu de la verdad, tenía una característica. Habían apóstoles. Entonces dice, todos estos se perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces dice aquí que todos eran uno, perseveraban en la oración, eran uno, porque Dios que quiere, Dios que seamos uno. Entonces ahí estaban los apóstoles, estaba la Virgen María. O sea que la pregunta que nuestros hermanos se tienen que hacer cuando ustedes celebran Pentecostés, ¿ustedes tienen alguna sucesión apostólica o tienen a la Madre del Señor ahí orando con ustedes? ¿Verdad? Uh-huh. Puedes abundar más si quieres. Que puedes hablar más y decir lo que tú quieras. ¿Sigo yo? Sí, Sigo. sigue. Entonces, hay que preguntarnos quiénes estaban allí. Estaban los apóstoles y dentro de esa iglesia los apóstoles y María. Entonces, los apóstoles, ¿te acuerdas de Pedro? Mateo 16, 18. Ahí estaba Pedro. El que Dios le dijo, y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y tú, lo que tú hagas, lo desataré en el cielo, que decía ahí. Ese Pedro que le dijo, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, cuida mis corderos. A ese Pedro estaba ahí unánime, esperando al Espíritu Santo de la verdad. También Tony, estaba ahí. Pero hay otra iglesia que celebra también el día de Pentecostés, ¿verdad? O Bueno, todas. todas las protestantes están celebrando el día de Pentecostés. Y bueno, yo ahorita se me vino también lo mismo. Yo sé que celebramos, la Iglesia Católica celebra, ¿desde qué año viene celebrando? Del año 33. ¿Y las otras iglesias? Eso es otra cosa. Un ejemplo, las iglesias pentecostal, ellos dicen que ellos nacieron en el año 33 en la fiesta de Pentecostés, pero su líder creó esa iglesia en el año 1907. Ellos no vienen de esa iglesia en el año 33. ¿Cómo se llama el líder de ellos? Ellos se llaman Carlos Parán. Y hay otro nombre más porque son ¿De de dónde Estados sale Unidos. él? De Estados Unidos. ¿De qué? Porque me imagino que antes de ellos había una iglesia, ¿verdad? Una religión, ¿verdad? Bueno, salieron de Martín Lutero.
Martín Lutero salió de la católica, ¿verdad? Se salió de la católica. Sí, entonces eso es lo que es, a eso es donde yo me voy, porque pues salieron de la iglesia y la iglesia Sí que no. católica. Exactamente. Están fuera de la iglesia católica. Mira, espérate, que entonces, ¿qué te estaba diciendo? Y también estaba María, la Virgen María. La Virgen María, esa María que Jesús y la palabra nos enseña, perdón, la palabra nos enseña estas cosas de María. Lucas capítulo 1, versículo 35, esa María que estaba ahí con esos apóstoles dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. O sea que esa María que dice la palabra que está cubierta por la sombra de Dios y que iba a recibir el Espíritu Santo sobre ella, esa María estaba orando con esos apóstoles. También dice la palabra en Lucas 28, y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. O sea que ahí con esos apóstoles estaba la Virgen María, que estaba llena de gracia y que el Señor está con ella. En esa iglesia, en Lucas 42 dice, exclamó con gran voz, dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Esa era la María, la Virgen María que estaba con ellos. La bendita entre todas las mujeres. Y también en Lucas 43 dice, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? O sea que la Virgen María que había ahí era la que Elizabeth dijo, pero ¿cómo va a ser que la madre de mi Señor a mí me visite? O sea que María no es importante, ¿no? Sí, María es importante para nosotros. Abunda ahí un poquito, lo que busco una cita que no encontré aquí. Ah, ya la encontré aquí. Ok. Entonces, vamos ahora a los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo y vendrá entre vosotros y seráis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que esa iglesia que estaba ahí recibiendo el Espíritu Santo era una iglesia universal. Una iglesia que es universal católica. ¿Cierto? Pues esa era la iglesia que estaba en ese momento. Porque Dios quería que esa iglesia estuviera por todos lados. ¿No quieres abundar un poquito? Sí, bueno, ahorita también me viene a la mente sobre Dilo. esto, que sí, todos recibimos el Espíritu Santo, como bueno, en este fin de semana nosotros fuimos muy bendecidos porque tuvimos una experiencia muy hermosa con el Espíritu Santo y me gustó porque pues el Espíritu Santo, lo recibieron, como dice ahí, lo recibieron todos, todos los que estaban los apóstoles ahí y otros más. Y entonces este fin de semana nosotros recibimos el Espíritu Santo, pues andamos personas que están mal, personas que están bien, personas que no creen y personas que abren el corazón y recibieron el Espíritu Santo todos. Y sí, me parece bien de que el Espíritu Santo, yo sé que lo reciben también las otras, como dice el Espíritu Santo viene a todos, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Que todos vienen, que lo reciben todos, pero no están en una iglesia que venga desde los primeros cristianos. Esta iglesia que estamos enseñando aquí que recibió el Espíritu Santo. La iglesia católica. Ok. Mira, otra cosa. Quería leer otra cosita ahí, que esa iglesia que andaba ahí, estaban
todo el mundo. Déjame buscártelo aquí. Mira, Hechos capítulo 2:5. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. O sea que cuando vino esa iglesia estaba reunida, estaban todas las naciones ahí, de todo el mundo, que eso se llama católica, todas las naciones, todos los lugares. Entonces, que esto le he preguntado al padre Villamor, porque nosotros siempre tenemos pues, un sacerdote y muchos sacerdotes que nos apoyan y nos explican. Nosotros no venimos aquí explicando o algo diferente a la doctrina de Cristo. Nosotros venimos explicando la doctrina católica, con capítulos y versículos, catecismo y con historia de los padres de la iglesia. Entonces, los apóstoles reciben el Espíritu Santo y luego comienzan a predicar, ¿verdad? Y eso lo vamos a leer más adelante. Y una cosa hay que decir, vamos a leer la palabra, porque el Espíritu Santo, todos nosotros escuchamos, que tengo el Espíritu Santo, hablo en lengua. Tengo el Espíritu Santo, profetizo. Tengo el Espíritu Santo, esto es lo que es. No, pero estamos viendo que el Espíritu Santo bajó a una iglesia, que hay un líder, y lo vamos a ver ahorita. Hay un líder con las llaves del reino de los cielos. Hay un líder que es el pastor principal. Hay una Virgen María. O sea que esa no es la iglesia, otra iglesia. Esa no es la iglesia de Martín Lutero. ¿Por qué no es la iglesia de Martín Lutero? Porque la iglesia de Martín Lutero comenzó en el 1521. No es la iglesia pentecostal, porque la iglesia pentecostal comenzó en el 1907. No es otra de otras iglesias porque empezaron en otros años. Otra cosa que no tienen los apóstoles, la asociación apostólica, y no tienen a la Virgen María. O sea que a mí me sorprende cuando yo veo a hermanos protestantes decir hoy es el día de Pentecostés. Y mi pregunta es, ¿tú sabes qué es Pentecostés? ¿Tú sabes qué fue lo que se celebró? ¿Con quién se celebró? Pues por eso nosotros estamos aquí, trayéndole al mundo amor con verdad. Entonces, yo quería leer Juan 16, 13 al 15, si lo puedes leer. Juan 16, 13 al 15. Y cuando venga él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. O sea que, un paréntesis, o sea que el Espíritu Santo nos va a mostrar toda la verdad completa. El Espíritu Santo, por eso es que siempre ustedes tienen que preguntarse, hay 100,000 iglesias, todas dicen tener el Espíritu Santo y entonces dicen cosas diferentes. ¿Por qué pasa eso? Si el Espíritu Santo solamente nos va a mostrar la verdad. Sigue por ahí. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. O sea que no es palabras de nosotros. El Espíritu Santo no va a hablar palabras de nosotros, es de Dios. Sigue. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío revelárselo a ustedes. O sea que nos va a decir el Espíritu Santo lo de Dios. Entonces, cuando una persona dice tener el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo y digo que María es una prostituta. Yo tengo el Espíritu Santo y digo que la iglesia es la gran ramera. Yo tengo el Espíritu Santo y dicen que la hostia es el diablo. El Espíritu Santo viene a traernos la verdad. El Espíritu Santo no viene a traernos la mentira. Sí. Va a actuar en nosotros para que nosotros amemos la verdad. Por eso cuando nosotros quizás vamos a misa y nosotros no nos gusta confesarnos, no nos gusta ir a misa, no nos gusta leer la palabra, pues hay un problema. El Espíritu Santo no está actuando en ti. Nosotros no dejamos que actúe en nosotros, ¿cierto? Y lo vemos. Cuando estamos nosotros en la misa hay muchos distraídos, hay muchas cosas. Nos vemos nuestras propias familias que todavía no están en ese norte. Uh-huh. Entonces vemos que ese Espíritu Santo nos va a enseñar a amar la verdad. Y la verdad sabemos que está en la iglesia. 1 Timoteo 3:15
la columna y base de la verdad está en la iglesia. O sea que nos va a enseñar a amar esa verdad. No nos va a enseñar a amar la mentira. Ese no es el Espíritu Santo. Sí, porque pues la mentira viene del demonio. Exactamente. El Espíritu Santo no nos va a llevar a caminos de la mentira. Nos va a llevar a caminos de la verdad. De la verdad. ¿Verdad? Él nos va a enseñar a buscar la verdad. Nos trae no un mensaje propio, sino el mensaje de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Pues ese fue el Espíritu Santo que esa gente se recibieron, y a veces nosotros escuchamos, ¿no? Que esa iglesia se paganizó, se corrompió, se destruyó esa iglesia. O sea que estamos diciendo que Jesús nos mintió en decirnos nos va a dar el Espíritu Santo y los va a guiar en toda la verdad. Es como que ilógico. Sí. Por eso, como dice, va, que si no invocamos al Espíritu Santo, las palabras que vamos a decir van a ser palabras vanas, palabrerías, como dice San Pablo, que hablan mucha palabrería, pero sin ningún sentido. No tiene nada, no tiene sentido de lo que se está hablando. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da palabras, es el que habla por nosotros. Mira, voy a leer Hechos capítulo 1, 15 al 17, 25 al 26. Lo voy a leer yo, porque vamos a ver que el líder de la iglesia, el que tiene las llaves, el pastor universal, en esa iglesia, comenzando, antes de recibir el Espíritu Santo, ya le estaba haciendo el trabajo que Dios le envió, de pastorear su rebaño. Entonces, esa iglesia que recibió el Espíritu Santo un día como hoy, esa iglesia tenía un líder y él va a elegir un apóstol. O sea que hay unas enseñanzas aquí que vamos a leer, que esa iglesia no es que yo digo quiero ser pastor y yo soy pastor, no. Es una elección de los líderes de la iglesia por el Espíritu Santo. No es autonombrarme, yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo soy pastor. No es así. Esa iglesia no es así. O sea que no es la tuya. Vamos ahora. Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120 y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en el que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. No lo voy a leer completo, lo pueden leer desde el 15 al 26. Ahora voy al 25. Para ocupar en este ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde correspondía. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número 12 de los apóstoles. O sea que es el Espíritu Santo. No es que se autonombra, mira, yo quiero ser apóstol, yo soy apóstol y ya. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Un ejemplo, nuestros sacerdotes, si nosotros queremos invitar a un sacerdote, tiene que haber permisos de la diócesis. Eso no es que va cualquiera a predicar. Otro ejemplo, nosotros predicamos en el grupo de oraciones y a nosotros nos piden la prédica antes, porque nosotros no podemos enseñar lo que queramos. No. Eso no es así. Yo voy a dar un mensaje junio, creo que junio 29 por ahí, imagínate, ya la diócesis ya lo tiene, ya yo tengo que aceptarlo, si lo voy a dar, y ya la diócesis lo agarra porque es lo que va a hablar uno. O sea, un control. Sí, pero eso no es así. Cuando tú me invitas a predicar a Juan 23, yo te tengo que enviar lo que yo voy a hablar, porque tú eres uno de los líderes. Y yo tengo que estar de acuerdo a la doctrina católica, como lo hacemos aquí. Porque nosotros no hacemos ¿cómo se dice? Interpretación de la Biblia.
Vemos aquí que esa iglesia que recibió el Espíritu Santo, hay un líder que escogió un apóstol por medio del Espíritu Santo. O sea que la iglesia de aquí no es la misma de los protestantes. Los protestantes se autonombran. Ah, yo escucho un espíritu y quiero ser apóstol. Quiero ser protestante. Quiero ser pastor. Dile a mamá. Dile a mamá. Ok, ahora voy a leer Hechos 2, del 1 al 8, que ahí vamos a ver cuando llegó el Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. No en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarte. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo del cielo. O sea que era una iglesia católica de todas las naciones. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en sus propias lenguas. Esto es bien importante, esto no lo vamos a discutir ahora, pero esto te tira a Génesis capítulo 1, la torre de Babel, que los humanos, el pueblo quiso hacer una torre para llegar al cielo y el Señor los castigó confundiendo sus lenguas. Llegó el momento que el Señor ahora dio el Espíritu Santo para que todos entendieran una lengua, se entendiera todo. Y eso se hace mediante la iglesia. Por eso es que cuando nosotros estamos en esta secta protestante, nosotros no entendemos. Cada cual dice algo diferente. No hay una unidad. Mira, y es verdad, porque nosotros, aunque seamos católicos, hoy nos vamos a nosotros los católicos, decimos que en cualquier iglesia se recibe el Espíritu Santo, pero como dice San Pablo, que hay diferentes espíritus y hay que saber discernir el Espíritu Santo y los espíritus engañadores, que son los espíritus que engañan. Y cuando nosotros decimos, no, en cualquier iglesia yo recibo el Espíritu Santo, entonces si cualquier iglesia recibe el Espíritu Santo, no puede hablar en contra de María. ¿Qué espíritu es? Eso lo dijo el Padre la otra vez. Si dice que recibe el Espíritu Santo y habla que María es una cualquiera, entonces es un espíritu engañador. Oye, hombre, tú dices que recibes el Espíritu Santo y tú vas a hablar mal de la iglesia que dejó Cristo. ¿Qué espíritu es eso? O que tú vas a hablar de la hostia, que es un símbolo de él diciendo que este es mi cuerpo. Eso no es el Espíritu Santo y el Padre lo dijo la otra vez. Y sabes qué bueno hacerlo esto, porque hasta nosotros como católicos, nosotros vamos y a veces hasta en los mismos grupos de la iglesia, sentimos que recibimos el Espíritu Santo, pero a veces estamos en contra de los santos, hasta en contra del Papa. Y entonces, ese no es el Espíritu Santo el que han recibido. Ayer puse una monjita que dice que el Papa no es el Papa, y aquí vemos en la Biblia que le dio las llaves a Pedro por sucesión a Papa Francisco. Lo hizo pastor universal. ¿Por qué tú no le crees a la palabra? Eso es el mosquito que le picó. Ese no es el Espíritu Santo. Y hay que orar por estas personas. Claro que sí. Sí, pero bueno, este fin de semana nosotros recibimos al Espíritu verdadero, porque estuvimos al centro María. Y la comunión. Confesión. Sabes, este fin de semana fuimos muy bendecidos con ese gran trabajo de nuestro sacerdote, porque hubo mucha unción, hubo sanación. El Espíritu Santo se manifestó en 80 personas que habíamos, se manifestó. Y yo no pude ir a eso, pero mira, él dijo en la homilía, miren aquí
que estamos todos unidos, unánimes, con una fe igual que cuando estábamos allá. Celebrando, ahí está la Virgen y está Cristo en la fracción del pan. Déjame seguir aquí. Entonces, el 7, seguimos estupefactos y admirados, decían, es que no son galileos todos estos que están hablando. Pues, ¿cómo cada uno de nosotros le oímos a nuestra propia lengua nativa? Eso después tienen que leer Génesis capítulo 11:1, que es la Torre de Babel. Eso es el Espíritu Santo dejado en la iglesia que va a hacer que esto se lleve a cabo. Por eso es que cuando estamos fuera de la iglesia estamos confundidos. Entonces, quería leer desde Hechos 15 que en esa misma iglesia recibieron al Espíritu Santo y vamos a ver al Papa Pedro, el primero, dando un discurso. Vamos a leerlo. ¿Está bien? Sí. No están estos borrachos. Cuando recibieron el Espíritu Santo, están diciendo que estaban borrachos. Como vosotros, Hechos capítulo 2 del versículo 15. Entonces, para que ustedes vean que no, la iglesia que se celebra hoy no es la suya, porque ustedes no tienen al Papa que va a decir un discurso. Ese era Pedro, el que tiene las llaves del reino de los cielos. No están estos borrachos, como vosotros suponéis que es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea que eso nos lleva a nosotros, todas las personas que reciben el Espíritu Santo por los apóstoles. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo... espérate, se me salió aquí. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Acuérdense, para invocar el nombre del Señor, alguien nos los tiene que predicar y tiene que ser enviado. Eso está en Romanos capítulo 10. No es solamente invoco el nombre y me salvo. Seguimos. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matáis clavándole en la cruz por mano de los impíos. Eso debe ser bien fuerte, porque en ese momento esos judíos fueron los que mataron a Jesús. Y ellos estaban escuchando a Pedro y vamos a ver qué es lo que sucede. A este pues Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades y pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de él David, veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha aborazado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permítame que os diga con toda libertad, como el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre. ¡Wow! Vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó corrupción. En este Jesús Dios le resucitó, de la cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido el Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís.
Yo me imagino que Pedro, cuando dijo eso, esa gente estaba, Dios mío, ¿qué es esto? Pues David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepan pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Esto causó o sea que en esta iglesia Pedro predicó, hizo la primera prédica. Y miren lo que pasó. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermano? Como que mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Pedro le contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibáis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cual llame el Señor Dios nuestro. O sea que esa iglesia al principio bautizaba a todos. O sea que si ustedes no bautizan a todos, pues esa no es la iglesia de ustedes. ¿Verdad? Sí. Entonces, quería leer otra cosita aquí, que esto es lo bien importante, para que ustedes vean a ver si es su iglesia. Vamos para el 42. Acudían así asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. O sea que la gente de ahí acudían a la enseñanza de los apóstoles. Si ustedes, la iglesia de ustedes no va a la enseñanza de los apóstoles, porque los apóstoles, la asociación apostólica, se encuentra en la iglesia católica. O sea que ahí no es su iglesia. Mira lo que dice, acudían asiduamente a las enseñanzas. Sí. Me gusta mucho aquí donde dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Entonces nosotros, digo yo, si todos... Oye, Eli, dame un break. María Martínez está preguntando de Génesis. Vas a leer Génesis 11, capítulo 1 en adelante. Y Nora dice aquí, hermano Tony, el Espíritu Santo se manifestó en mí ayer en el retiro de Pentecostés. Bendito sea Dios. Ayer pasaron muchas cosas. Y mira, y teniendo a nuestra madre al centro, María. Y la Eucaristía. Y la Eucaristía. ¿Qué ibas a leer ahí? Perdona que te interrumpí. ¿Cuál me dijiste? ¿Génesis qué? Génesis 11 del 1 en adelante. Pero no lo quería leer porque es larguito. Que se lo lean en su casita. Después nosotros hacemos un en vivo de la Torre de Babel. Mira, ¿puedo seguir leyendo aquí? Sí. Sí, ok. Entonces esa iglesia acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. ¿Cuál es la comunión? Y a la fracción del pan y a las oraciones. O sea, exactamente. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Aquí el Padre Villamor, saludos y bendiciones, hermanitos. Le amamos mucho, Padre. Gracias, Padre. Oye, la comunión, habemos muchos que no lo vamos a creer, no lo vamos a entender, pero el día de noche hubo exposición del Santísimo. Y Miguelito, algún día lo vamos a traer aquí porque él tuvo una experiencia personalmente con el Señor, con Jesús sacramentado, donde... Pues planifícalo para traerlo. Sí, y donde algo que no tiene explicación, lo que pasa cuando se recibe el Espíritu Santo verdadero. Vamos a traerlo, vamos a ponerlo en la agenda. Ya estamos cargados esta semana, gracias a Dios. Mira, oye, esa iglesia que recibió el Espíritu de la verdad, dice aquí, la palabra de Dios de la Reina Valera, dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. O sea que
ustedes piensan que cuando ustedes se comen la Santa Cena, el pan, es la comunión con Dios. Comunión con Dios es que Él está en ti, tú en Él, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Divinidad que es un Dios. Pues entonces, si ustedes piensan que ese pan que ustedes parten ahí está vivo o está muerto, pues entonces esa no es su iglesia, porque este pan está vivo, es Cristo mismo. Y esa iglesia llevaba a cabo la Eucaristía. Ahora su pregunta, mi iglesia, que supuestamente yo estoy celebrando Pentecostés, yo cuando voy a las enseñanzas de los apóstoles, hago la fracción del pan. No me digan, piénsenlo, medítenlo y oren. Pero esta iglesia de los Hechos de los Apóstoles, cuando comenzó, sí llevan a cabo una Eucaristía. ¿Okay? Voy a seguir leyendo. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. O sea que la iglesia se va a caracterizar por vivir todos unidos y tener todo en común. Y eso a veces es bien triste porque vemos a veces católicos que no ayudan a los católicos, no hacen obras de caridad. Y vamos a orar por ellos. Los católicos tenemos que hacer obras de caridad y todos tenemos que ser iguales. Pobre, rico, negro, blanco, feo, bonito. Todos somos lo mismo. Ese es lo que quiere el Señor para su iglesia. Ok, a ver, ya estoy terminando. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Eso yo mira, hay algo bien importante que a veces nosotros decimos, no, pero es que la iglesia católica no ayuda a nadie. No, acuérdense, lo que das con la mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Yo por testimonio, de testigo, yo sí he visto la iglesia que ayuda a los pobres, a los vagabundos, a las embarazadas, pero no está con una cámara, como que mira, ayudé. La iglesia en el Vaticano, que todo el mundo dice, pero que muchas cosas lujosas hay aquí. Pero ustedes no pueden criticar sin saber. La iglesia católica ayuda a mucha gente, pero obvio no te lo va a decir porque ellos creen en la palabra de Dios. Los que des con la mano izquierda, que no lo sepa la derecha. Y aparte, si ves que lo que está pasando ahorita en el mundo, tanta mala información que están dando en las redes sociales, la iglesia sabe que están pasando todas esas cosas, pero la iglesia no le mete miedo a nadie. La iglesia predica y no le mete que las guerras, que lo que tanta maldad que hay, o sea, la iglesia predica a una conversión de nosotros y que cambiemos nosotros, pero no le mete miedo a nadie para que la gente vaya a la iglesia por el miedo. Eso es otra cosa, un ejemplo. Aquí con nosotros las personas se sienten juzgadas, que tú y yo los juzgamos a ellos. Alguna vez, yo nunca te he escuchado nunca decir te vas para el infierno. ¿Tú me has escuchado a mí mandar a alguien al infierno? No, porque es que nosotros no somos Dios. Nosotros somos profetas. Te anunciamos y te denunciamos y te invitamos a la conversión. Ya, yo te puedo ayudar a llevarte un sacerdote para que tú tengas el perdón de todos tus pecados. Te puedo llevar a misa para que recibas la Eucaristía. Te puedo llevar un catecismo para que aprendas de la iglesia. Pero nosotros no es nuestro trabajo juzgar a nadie. No, nosotros amamos a todos. Sí. Entre más pecadores, más los amamos. Lo que pasa es que nosotros los entendemos, pero también tienen que entender que nosotros predicamos la doctrina católica. Nosotros no predicamos más nada. Ustedes hablan del Papa, yo le traigo capítulo y versículo, la importancia del Papa. Ustedes hablan mal de la Virgen María, nosotros con la Biblia, como dice ahora, demostramos la importancia de María. Ustedes dicen que su iglesia es la de que nació en el día de Pentecostés, le mostramos con la Biblia que esa iglesia partía el pan que tenía a Pedro y que tenía a María, con la Biblia. Eso no es juzgar. Hay un pastor que tuvo una entrevista, un debate, y le preguntó el sacerdote
sobre su iglesia, que dijo que, bueno, lo vamos a compartir aquí un poquito para que vea lo que pasa, porque muchos no lo ven eso, la conversión la conversión de los pastores a la iglesia católica no lo ven. Entonces, acá hay que compartirlo para un poco de lo que pasa. El pastor pentecostés, nacido en año 1000 y algo, dijo que era la iglesia, venía de la iglesia verdadera de Dios porque bautizaban aquí y aquí. Pero el sacerdote le preguntó de cuándo hubiera sido fundada esa iglesia. Como hacemos Dijo, nosotros, dígame credenciales, dame tus credenciales. pero él no tenía un fundamento para contestar, porque muchos no saben ni a qué iglesia van. Muchos dicen, no, pues yo voy a tal iglesia, pero a veces no le saben ni el nombre. Y ellos tal vez se fueron de la iglesia católica porque les gustó la música, porque les gustó la predicación, porque en la misa es muy aburrida y se fueron para la iglesia pentecostal porque es más alegre y se fue para allá, pero no sabe en qué iglesia está metido. Y eso es lo que pasa hoy en día. Yo tengo algunos hermanos de mi pueblo y me preguntan siempre, ¿por qué todo el que viene de aquí, todo el que va de aquí de Honduras, que es católico, y llega a Estados Unidos y ya, dice, se hace de otra iglesia, dice? Y lo peor, dice, que se creen ya que ellos saben todo. Ay. Mira, ¿y qué dijo el pastor cuando habló? Le dieron el micrófono abierto. ¿Qué pasó? Muchas cosas, Bueno, yo lo voy a decir, lo pueden ver, se llama Padre Toro. El Padre Toro le dio el micrófono para que él presentara su iglesia y lo que hizo el pastor es decirle, tú eres un hijo del diablo. Le dijo de todo. Y el padre no hizo nada, se queda tranquilo, pero le dio la oportunidad de presentar su iglesia con la Biblia y fueron dos y ninguno lo hizo. ¿Por qué? Oye, ustedes no se preguntan por qué aquí no vienen pastores a defender. ¿Por qué no han venido pastores a hablar con nosotros? ¿Tú no te has preguntado eso? ¿Por qué? Yo los he invitado. no Yo he vienen. invitado, yo he invitado a hermanos protestantes también, no han venido. ¿Por qué no vienen? Nosotros somos bien educados, nosotros no hablamos malo, nosotros damos tiempo a hablar, nosotros no gritamos, no insultamos, no lo mandamos al infierno. Ustedes no se preguntan por qué no vienen. Y cuando vengan, porque tuve una experiencia, cuando le dije quién fundó tu iglesia y en qué año, después de eso, Ya que estamos aquí, quiero contar un poquito. Este fin de año, diciembre, por ahí, yo fui de una familia que el marido de la muchacha es católico, bautizado por la iglesia católica, y ella bautizada por la iglesia católica hace casi 40 años. Pero vino ella y me dijo, Elías, me dijo, yo me gustaría casarme porque ya no quiero estar en esta vida, en pecado, pero el marido de ella no se quiere casar porque él es católico y ella es de otra iglesia. Entonces le pregunté yo a ella, ¿a qué iglesia tú vas? Y me dijo, pues yo no le sé el nombre. Y bautizada con los sacramentos, con bautizo, comunión y la confirmación católica, y se fue para otra iglesia y ya no saben cómo se llama la iglesia, a la iglesia que va. Entonces me dijo ella, yo me quiero casar, me dijo, pero mi marido no se quiere casar porque pues él es católico y pues tú eres católica también, y porque no se casan por la católica. No, me dijo, porque yo no me gusta la católica, pero entonces cómo te vas a casar si él no va a querer casarse por tu iglesia y tú tampoco con él? Entonces, ¿qué va a pasar entre ustedes? Ese es uno de los problemas que está pasando en la iglesia. El problema, el problema en la familia, la separación por las iglesias, porque la iglesia, muchas parejas se han casado
Muchas parejas se han casado por la iglesia y cuando se mete una persona a una religión diferente, las personas se separan. ¿Y de quién viene eso? Viene del enemigo. Mi enemigo. Mira, la iglesia católica, mira, el bebé, la iglesia católica para algunas personas es bien aburrida y siempre es lo mismo. Y la otra vez el padre nos dijo de un santo que no sentía nada en la misa, pero de eso no se trata. Es la iglesia de Dios, es la iglesia que hizo Dios para salvarte. Aunque tú no sientas nada, tú te sientas aburrido y no te guste, tú tienes que hacer lo que dice el que te creó. Y el que te creó te dijo, esté en mi iglesia, confiesa tus pecados y comulga porque yo quiero santificarte, porque yo quiero sanarte, yo quiero salvarte. No importa que no te guste, no importa que que te aburra. Esa es la única iglesia de Cristo. Y la otra voy a ver el video, a ver cuál fue ese santo que decía que no sentía nada, pero se quedaba porque era la verdad. Entonces nosotros, aunque no nos guste, nos quedamos en la verdad. Porque un ejemplo, nosotros vemos falsos testimonios de la misma iglesia, vemos sacerdotes que hacen cosas malas, pedófilos, vemos que roban dinero algunos, pero no nos vamos porque sabemos que esta es la iglesia de Cristo, porque existieron 12 apóstoles y hubo uno que vendió a Cristo, que eso fue un escándalo. Lo que pasa es que no había Facebook ni internet, pero eso es un escándalo. Judas, se llama Judas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama que lo vendió? Judas, ¿verdad? Judas, entonces, Judas, un apóstol. Un apóstol, ¿verdad? Hacía milagros. ¿Y quién era Martín Lutero? Un sacerdote. Y es el que está en contra de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia, exactamente. Entonces, Juan, un ejemplo, Juan no dejó de seguir a Cristo porque Judas lo vendió. No, él siguió ahí con Cristo. La enseñanza es que seguimos en la iglesia, no importa si la notamos aburrida, no importa quién sea cizaña, no importa, seguimos ahí en norte porque queremos salvarnos. Ese es el plan. Mira, me faltaron 2 versículos, ¿puedo leerlo? ¿Cuáles son? Déjame, el 46 y 47. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. O sea que esa iglesia acudía todos los días al templo perseverando con un mismo espíritu. O sea que no habían diferentes espíritus. Partían el pan. Oh my gosh, de nuevo. Partían el pan. O sea que piensen, mi iglesia es la de Pentecostés. Porque aquí dice que partían el pan, que es la Eucaristía. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Y eso lo seguimos haciendo. Se celebran las misas todos los días y los sacerdotes mandan a sus ministros de la Eucaristía a llevar el cuerpo de Cristo a los enfermos para santificarlos. Y lo hacemos por todo el mundo. Que yo trabajo en rehabs y en hospitales y yo a veces no puedo ir a la misa un día y Dios me envía también ese cuerpo a mí. Qué bonito, ¿eh? Entonces, y esto es lo último. Y escuchen esto, la iglesia nos salva. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Alababan a Dios y gozaban de la misma simpatía de todo el pueblo. O sea que éramos uno. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. O sea que Dios agregaba a la iglesia. En otros sitios dice la iglesia, que dice comunidad. Pero vamos a buscarlo en otro lado para leerlo. Espérate. Ok, vamos a ver si aquí tiene la traducción. Comunidad. Para que sea bonito. Ok, aquí vamos. No, gracias, Señor. Ok, ahora vamos. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La del año 33, la que tenía un papa con las llaves del reino de los cielos, pastor universal, que seleccionó un apóstol nuevo que dijo que nos bautizáramos todos
el que también dio su primera prédica, a esa iglesia que estaba María ahí en oración, a esa iglesia que partía el pan, pues esa. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando ustedes le digan, no, que todas las iglesias son iguales y la iglesia no salva, ustedes sin miedo le dicen palabra de Satanás. Porque aquí la Biblia dice que Dios iba añadiendo a la iglesia a los que se iban salvando. O sea que la iglesia sí salva. ¿O me equivoco? Sí, salva, Salva, eso dice la palabra. salva. Eso dice la palabra, eso no lo decimos nosotros. Eso lo dice Hechos, capítulo, vamos a ver qué dice aquí, capítulo 2, versículo 47. Él iba añadiendo a los que se iban de haber salvar a la iglesia. O sea que cuando Elías o yo le prediquemos, mira, vayan a la iglesia, vayan a hacer los sacramentos, pues Dios, mediante de nosotros, que le invita a ustedes a ir a la iglesia para ser añadidos y ser salvos. Ah, no, pero es que hay un montón de pecadores. Pues entonces, Mira, esa es la iglesia de pecadores. Tony, voy a compartir este mensaje donde que lo que dicen muchos que la religión no salva. ¿Se ha escuchado? Muchos dicen que la Sí, religión no sí. salva. Ni la Mira cómo iglesia. dice. Dice Pablo, Pablo, servidor de Dios, apóstol de Cristo Jesús, para comunicar a los elegidos de Dios la fe y el conocimiento de la verdad que es parte de la religión. Pues, religión, religare, relación con Dios. Y Dios vino a tener una relación con nosotros porque Él es el Emmanuel. Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros fue la que tuvo la Virgen María. Mira, si quieres decir algo más, que me tengo que ir, ha sido muy bonito. No, tranquilo. O sea que en conclusión, usted celebra hoy Pentecostés, pero este video les va a ayudar a ustedes ver si su iglesia realmente era esa iglesia de Pentecostés. Oh, sabes, ya que me acordé de algo, que siempre lo comparto en cada video. Cuando nosotros, Dios nos escucha a donde quiera que estemos, pero el Espíritu Santo hay que saberlo discernir porque hay diferentes espíritus. San Pablo lo dice, hay que saber discernir. Muchos dicen, no, yo recibí el Espíritu Santo, pero no se sabe si fue el Espíritu Santo o un espíritu engañador. Entonces, San Pablo dice, hay que saber discernir los espíritus. Ese es del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros pedimos al Señor o a Dios que nos ayude por alguna situación difícil, a veces andamos en un mal camino, Dios nos escucha. Y aunque seamos malos, aunque nosotros seamos personas que no creemos o estamos en un mal camino, no tenemos trabajo, no tenemos casa y le pedimos a Dios que nos ayude y aunque sea en cualquier doctrina donde estés, Dios te ayuda. Pero eso es que Dios te da un regalo como una ayuda. Ahora, la salvación ya es otra parte que no la va a encontrar en cualquier lugar. Puede ser bueno, puede ser, Dios lo puede sacar de un camino, de un mal camino, pero todavía la salvación todavía no está ganada. O sea, ese es siempre lo comparto, de que Dios siempre nos escucha donde quiera que estemos, porque Dios nos sana, aunque estemos en cualquier doctrina. Dios escucha, Dios sana a las personas, pero ese es un regalo que Dios siempre nos da. Pero la salvación es algo muy aparte. Siempre lo comparto en mis videos porque esto hay que tenerlo claro, que la salvación no la vas a encontrar en cualquier lugar. Bueno, Dios nos da las cosas a nosotros, siendo nosotros estando alejados, para que volvamos a Él. Un ejemplo puede ser que te dé un infarto, te salves y Dios te dé una oportunidad. ¿Para qué? Para que tú llegues a ser santo. ¿Y cómo tú vas a llegar a ser santo? Yendo a su iglesia, santificándote con el cuerpo de Cristo y perdonándote tus pecados. Eso es lo que quiere Dios contigo. Él te da hijos, te da buena estabilidad económica,
te da amor de tus familiares, te da tu mamá, tu papá o todas estas personas para que despierte en ti ese amor por Él y vayas donde Él a agradecerle, alabarlo, adorarlo y hacer lo que Él quiere, que es que lo obedezcamos para darnos todo, darnos vida eterna. Eso es todo lo que quiere Dios. Manito, gracias por coger tiempo y compartir con nosotros. Tenemos una semana bien jorada, tenemos el testimonio de tu amiga, que lo vamos a hacer juntos. Vamos a hacer la entrevista del padre y venimos en estos días a hablar de los falsos profetas. Aquí alguien nos escribió, creo que es un hermanito, dice: el que recibe el Espíritu Santo de verdad cambia su vida de mal a bien. Así de sencillo, porque un hombre espíritu de engaño no cambia a nadie, y el que la iglesia salva es un comentario muy fuera de contexto. Ustedes están interpretando la Biblia a su manera. Lo que critican de las demás iglesias me parece bien porque le darán cuenta de la verdad. Se darán cuenta de la verdad. Que lo leo de nuevo y coméntale algo. Dice: el que recibe el Espíritu Santo de verdad cambia su vida de mal a bien. Así de sencillo. Porque un hombre espíritu de engaño no cambia a nadie. Y el que como que no escribe completo. El que la iglesia salva es un comentario muy fuera de contexto. Ustedes están interpretando la Biblia a su manera. Lo que criticas de las demás iglesias me parece bien porque se darán cuenta de la verdad. Bueno, si la iglesia no salva, entonces ¿por qué le dejó las llaves del reino de los cielos a una persona ahí? Si la iglesia no salva, ¿por qué entonces el Señor vino a nosotros a perdonar nuestros pecados? Si la iglesia nos salva, ¿por qué dejó ministros para perdonar nuestros pecados? Y si la iglesia nos salva, ¿por qué nos dejó la Eucaristía? Y porque si la iglesia nos salva, porque dice en Hechos 47, dice que el Señor Dios iba agregando a los que se iban salvando. Un hombre que dice aquí, un hombre que recibe espíritu de engaño no cambia de mal a bien. Okay. ¿Qué iba a decir Elías? Sí, donde habla la persona que si recibe el Espíritu, dice, cambia. Claro, cambiamos, pues Dios es amor, Dios nos ama y Dios nos cambia, porque no va a hacer las cosas Él solo, porque las cosas uno solo no las puede hacer, porque Dios es que lo cambia ahora, pero si lo ha cambiado para el bien, tiene que saber hablar, porque digamos, si está en contra de lo que la iglesia tiene o de lo que la escritura habla, basado en la Virgen María, donde dice que a la Virgen la van a, ¿cómo que dice en ese versículo ahí? Que ella va a ser clamada pues en el mundo entero. Vamos a ponerle así. Bienaventurada entre todas las generaciones. Entonces, si la escritura lo dice y una persona recibe el Espíritu Santo, no puede hablar en contra de ella, que ella es una mujer aquí, porque pues la misma escritura lo dice. El Espíritu Santo, claro, el Espíritu Santo a nosotros los ha cambiado, porque a mí, Dios me transformó de la nada. Yo era una persona que yo me creía que andaba bien, y pues no, Dios me cambió, Dios me transformó. Yo tengo mi testimonio de cómo yo he visto las cosas, y yo no me fui de la iglesia a otra iglesia para cambiar. Como dice una alabanza, no necesita cambiarse de religión para cambiar de corazón. Nosotros cambiamos en la iglesia donde nació. Ahora el Espíritu Santo, si lo recibe, lo que le va a dar es para que lo va a dirigir a la verdad. A la verdad. No lo va a dirigir a un mal camino, no lo va a dirigir a hablar mal de la Virgen María, no lo va a dirigir a hablar mal de la iglesia, lo va a dirigir a la verdad. Entonces, si recibió el Espíritu Santo verdadero, no va a hablar en contra de la iglesia.
Porque Entonces, ahora la iglesia lo esperaban todos los profetas. Y le damos gracias a Henry por su comentario, lo amamos, oramos por él y estamos locos de que comparta con nosotros en un futuro. también cuando nosotros recibimos un espíritu engañador, nosotros somos sanos también porque el mero demonio también hace sanidad. Hay muchos brujos que sanan personas con el demonio. Entonces también el demonio hace sanidad. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, pues creo que nos lleva a la verdad, nos enseña el buen camino, no nos va a enseñar un mal camino. Mira, Bueno, es mi opinión. hay dos citas en la esto que el hermano de nosotros está hablando, de que estudiemos los espíritus para ver si esos espíritus son el Espíritu Santo, si es el mismo espíritu que recibió la iglesia. Vamos a leerlo, si lo tienes ahí, la primera carta de Juan, capítulo 4, y vamos a dar vamos a examinar los espíritus con estas dos citas. Dice aquí, y esto es palabra de Dios. Queridos, Primera de Juan, capítulo 4, desde el 1 en adelante. Okay. Dice aquí, y esto es palabra de Dios, esta es la forma que nosotros, la palabra nos enseña a examinar los espíritus. O sea, que venga alguien y te hable algo, tú vas a decir, espérate, este no es el Espíritu Santo. Ah, este es el Espíritu Santo. O sea que esta es la manera que nosotros examinamos los espíritus. Y nosotros podemos discernir. Por eso la palabra hay que leerla. Porque nosotros nos ayuda a discernir la palabra de Dios. Dice aquí, queridos, no se fijéis en cualquier espíritu. O sea, que no nos fijemos en todos los espíritus, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. A veces nosotros no los examinamos, escuchamos a todo el mundo, pero hay que siempre examinar los espíritus. Henry, escucha esto. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. O sea que ya encontramos una forma de examinar los espíritus. Si una persona nos dice Jesús no existió, no son mentiras, pues esa persona no es espíritu de Dios, es el espíritu de los falsos profetas. Ok, vamos a seguir. Ahora vamos a buscar a estos tiempos. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el del anticristo. O sea que si encontramos una persona que nos dice que Jesús no vino de Dios, que Jesús no vino en carne, pues ese es el anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Ahora nosotros, cada vez que ustedes hablen con un hermano, disciernan los espíritus. Por eso es bien importante saber de dónde viene. Ahora vamos a leer. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu del error. O sea que acuérdense que Juan estaba también en el aposento y que recibió el Espíritu Santo. Y Juan dice, nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. O sea que si viene un hermano de nosotros, pentecostal, a hablar con nosotros y nos viene a hablar de Dios, nosotros tenemos que preguntarnos de dónde tú vienes, porque según nosotros escuchamos a personas que no escuchan a los apóstoles, pues no vienen de Dios y tienen el espíritu del error. Ejemplo, viene un pentecostal a hablarte, tú le vas a preguntar cuándo se fundó tu iglesia, en el 1907, y tú tienes sucesión apostólica. No, porque nacieron en 1907, pues o sea que van a traernos un espíritu del error, porque no escuchan a los apóstoles de Dios. ¿Dónde es que están los apóstoles, Elías? En la iglesia católica, sucesión apostólica.
También, pero también acuérdate que los hermanos pentecostal dicen ellos que ellos tienen obispos y diáconos, pero, Ah, pero, pero si le preguntas a ellos quién puso a esos diáconos y a esos obispos, un pastor que fundó su iglesia y los nombró, no vienen de los ellos, apóstoles. Por eso la ellos instrucción apostólica mismos, es bien importante. ellos mismos se lo pusieron, sí. Otra manera de examinar los espíritus, porque él está diciendo aquí pues que si el hombre recibe el Espíritu Santo cambia su vida, pero el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad y hay que examinar los espíritus. Otra manera de examinar los espíritus, vamos a Lucas 41, Lucas capítulo 1, 41 al 43, si lo puedes leer, para entonces marcharnos, si no hay otra pregunta. Sí, espérate, ahorita lo busco. Lucas. Para describir algo aquí. Antes te prohibía la Iglesia Católica que leyeras la Biblia. Inclusive hoy día no puedes interpretar lo que lees porque no te lo permite el magisterio. Hermano, ustedes no tienen sucesión apostólica, ustedes tienen sucesión de emperador romano. Bueno, mira, el error del mundo fue interpretar la Biblia a solas. La iglesia sí tenía razón. La iglesia tenía razón que no podíamos interpretar la Biblia solas porque después que Martín Lutero empezó a decir que interpretaron la Biblia sola, han venido 100.000 iglesias diferentes. O sea que la iglesia católica tenía razón porque lo aprendió de la palabra, que dice que ninguna de estas profecías es para inspirar, para interpretación a sola. O sea que la iglesia, de nuevo, nos enseña que sí tiene razón. Nosotros nos dejamos guiar por el magisterio como Dios quiso, que dejó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Ese es el magisterio y no nos salimos de ahí porque no queremos entrar en el protestantismo. Y aquí dice, hermanos, ustedes no tienen sucesión apostólica, ustedes tienen sucesión del emperadores romanos. Eso es falso porque antes que viniera Constantino ya habían como 16 papas antes que Constantino viniera. O sea que eso no es cierto. Tenemos más de 213 papas enterrados en la Basílica de San Pedro. Está escribiendo, no tenían razón, tenían una dictadura y la tienen aún porque si no estás de acuerdo, te excomulgan. Sí, pero las excomuniones no son así de fáciles. Tú tienes que, como Jesús decía, si hay alguien en la iglesia que pues, cree la división, vaya uno a hablar con él, después vayan dos, después llamen a la iglesia y si no recapacita, lo dan ¿cómo es que decía? Lo dan por un pagano. Pues eso es lo que sucede. La iglesia no te va a excomulgar así de la mañana. Hay que hablar contigo, como dijo el maestro. Y claro, si tú enseñas doctrinas diferentes y tú no como dijo el padre la otra vez, hay que tener votos de pobreza, votos de castidad y votos de obediencia. Si tú no tienes obediencia al pontífice, que es el que tiene las llaves, el pastor universal, pues claro que puede ser excomulgado. Pero obvio, eso es un proceso. Y vas a leer, ¿verdad? ¿Cuál me dijiste? ¿Lucas qué? Lucas capítulo 1, 41 al 43. Esta es la manera que nosotros sabemos si las personas a nosotros nos habla del Espíritu Santo. Lucas 1, 42, 43, ¿verdad? 41, 42 y 43. Dice, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó. Ok. Ahí vamos a ver que María fue a visitar a Isabel y el saludo de María hizo que Isabel se llenara del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cuando se llena del Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que recibieron en el aposento, que Isabel, ese Espíritu le va a hacer hablar. Y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. O sea que una persona llena del Espíritu Santo va a decir, cuando lo venga a saludar María, va a decir, pero bendita tú entre todas las mujeres. No va a decir, María, tú no eres una prostituta. María, tú tuviste muchos hijos de emperadores romanos. María, tú no eres nadie, no.
una persona llena del Espíritu Santo va a decir con gran voz, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Y después qué va? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Así examinamos los espíritus. Una persona llena del Espíritu Santo va a decir, bendita tú entre todas las mujeres, y se va a sorprender si la Virgen María lo visita. Así, de esas dos formas, Antonio Portilla y Elías le damos trucos para que ustedes puedan discernir los espíritus. Qué bonito, todo está en la Biblia. Y, ¿sabes? Para las personas hay muchas preguntas, hay muchas personas que dicen, pero ¿dónde dice que María es la madre de Dios? Ahí está. ¿Quién es el Señor? Jesús. Dios. Aquí está. Como Y Jesús dice, es Dios. ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Jesús. Ahí está. Bueno, manito, yo creo que ya estamos, nos extendimos un poquito, pero es que esto es hermoso. Sí. ¿Puedes decir la oración? Sí, está bien. Y gracias y volvemos, porque esta semana estamos cargaditos. Acuérdate que falta tu testimonio. Falta el testimonio mío de la muchacha, el padre y los falsos profetas, tú y yo. Y sí, tenemos, y yo he estado compartiendo estos días con personas que me han dicho que lo sigamos haciendo porque esto es como viene trabajando Dios. Esta es la forma como Dios trabaja. A veces nosotros decimos, pero lo que hace, ¿por qué hacen estas cosas? Dios viene trabajando misteriosamente en algo sencillo. Nosotros lo hacemos porque pues Dios, el Espíritu Santo nos viene guiando para hacerlo. A veces lo puede servir a una persona, puede llegar el mensaje a una persona y esa persona va a entender, pues como dice que si nosotros, si nosotros traemos una persona, si nosotros habla la palabra, si convertimos un pecador, se convierten miles de pecados, son miles de pecados los que se borran. Y entonces eso es lo que hacemos nosotros trabajando, pues es poquito lo que hacemos, pues esto no es nada para lo que el Señor nos ha puesto. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Él lo sabe todo. Bueno, hermanito, te da la oración si tú puedes. Ha sido un placer. Gracias por tu tiempo. Te amamos mucho. Gracias por compartir. Nosotros somos uno aquí. Sí. ¿Puedes dar la oración? Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos diste. Una vez más, gracias por este fin de semana muy bendecido. Recibimos el Espíritu Santo, aquel que nos ilumina, aquel que nos lleva a la verdad, aquel que nunca nos lleva a un camino equivocado, aquel que siempre nos protege, aquel que es todo, aquel que nos da todo en esta vida, en este mundo. Damos gracias por este momento, este video que compartimos y que este video llegue a personas que lo necesitan. Yo sé que hay muchas personas que nos critican, pero hay una persona que lo necesita. No sé a quién tú, Señor, se lo envías, pero que sea el Espíritu Santo el que trabaje aquí, que sea el Espíritu Santo el que envíe el mensaje a aquel que lo necesita. Te damos gracias, Señor, porque terminamos una semana más y a más con la fortaleza, con fuerza de seguir adelante, aunque a veces tropezamos y no queremos seguir, pero tú nos das la fuerza siempre, cada día. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que hablas por medio de nosotros. Y gracias, Antonio. Que Dios proteja a tu familia, que Dios proteja a tu nuevo hijo, a Dieguito, a Coral, a tu suegra y a mi familia y a todo aquel que nos escucha. Amén. Por el Padre, del Hijo. Santo. Manito, gracias. Te amo mucho. ¿Está bien? Sí, gracias, manito. Igual, bendiciones. Nos vemos. Gracias por compartir. Sí, nos vemos pronto. Pronto.